Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida un día más al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y paz interior. Hoy vamos a hablar de la conexión. Es una conexión a veces un poco inesperada, pero muy poderosa, muy inspiradora, que es la relación entre el yoga y el respeto por la naturaleza. Hoy vamos a descubrir por qué los yogis somos verdes. Pero antes de empezar te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi, con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba en la introducción, hoy vamos a hablar sobre la conexión entre yoga y el respeto por la naturaleza o la ecología. En el episodio anterior hablábamos de cómo el yoga no son solamente un conjunto de técnicas que hacemos encima de la esterilla, físicas, respiraciones, meditaciones, sino que es una práctica integral, algo que va mucho más allá de lo que hacemos en la esterilla. Es una práctica total y absolutamente extrapolable al día a día, y esa es de hecho la intención de la práctica de yoga. En sánscrito, la palabra yoga significa unión y se refiere a la conexión de uno mismo con diferentes cosas, ¿no? Primero con uno mismo, la conexión de todas las partes que nos conforman, cuerpo, mente, espíritu, pero también con los demás, con las demás personas, los demás seres, y también con el universo que nos rodea, con el mundo que nos rodea. Y cuando empezamos a practicar yoga, vamos despertando nuestra conciencia y nos vamos dando cuenta de que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Además, nos damos cuenta de que si maltratamos el entorno en el que vivimos, al final esto nos va a repercutir en nosotros, ya que, como hemos dicho, nos damos cuenta de que formamos parte de ello. El sentido de la unidad es una de las primeras cosas que nos damos, de las que percibimos, y también el sentido de la unidad con la naturaleza. Nos empezamos a encontrar en mayor conexión con la naturaleza, porque empezamos a volver a nuestro origen natural. El ser humano no es de ladrillo, cemento, no, el ser humano es de tierra, es de agua, es de los mismos materiales de los que está formada la naturaleza, y al entrar en contacto con nuestra naturaleza, con nuestra esencia, empieza esa conexión íntima también con el entorno. De hecho, nos damos cuenta de que si empezamos a vivir en armonía con los ritmos de la tierra, por ejemplo, con las estaciones del año o con los ciclos de día y noche, nos sentimos mucho mejor. Así que tiene toda la lógica del mundo que personas que practicamos yoga tengamos esa conexión profunda con la tierra. Además, como ya hemos visto en el episodio anterior, si no lo has escuchado, te invito a que vayas a escucharlo para que entiendas mucho mejor qué es esto de llevar el yoga al día a día. Pues como veíamos en ese episodio, tenemos un código moral y ético en el yoga, y uno de ellos, el más importante, la base de todo, es ahimsa, la no violencia. Y ahimsa también es con la tierra, con la naturaleza, con los animales, con todos los seres vivos. Ahimsa significa no hacer daño, evitar el daño o la violencia. Y esto, obviamente, si lo hacemos extensivo a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues con el medio ambiente, con los animales, implica vivir en armonía con el planeta en el que vivimos, con nuestro hogar, del que hemos dicho con el que nos sentimos en sintonía. Entonces, practicar ahimsa para la tierra, para el ecosistema en el que vivimos, va a ser respetar y minimizar el impacto de nuestra presencia en la tierra mientras estemos vivos. Y si traemos a colación otro principio del yoga, del que hablábamos, por ejemplo, en el episodio anterior también, que era Santosha, uno de los principios más importantes, que es la aceptación, el contentamiento, pues la práctica de Santosha nos invita a estar satisfechos con lo que tenemos, a no entrar en el bucle del consumismo excesivo, porque ahí estamos todos, vivimos en la sociedad en la que vivimos, tampoco nos engañemos, pero sí, salir de ese bucle del exceso. Nos invita
a pensar y a sentir que no son las cosas que compramos las que nos hacen felices, así que de esa manera compraremos lo que necesitamos realmente, dejaremos de acumular. Todo esto está también relacionado con otros principios del yoga, y a vivir de una manera más sencilla, a desapegarnos de las cosas materiales. Vivir de una manera sencilla no solamente nos hace más libres, esto da para otro episodio, la liberación de no acumular, sino que además tiene una huella ecológica mucho menor. No fabricaremos tantos residuos, no compraremos cosas que sean de usar y tirar, por ejemplo, o minimizaremos las cosas que sean de usar y tirar. Pues, por ejemplo, algo tan sencillo como tener una botella de agua. En vez de comprar botellines de agua continuamente, pues tener una botella de agua que iremos rellenando, una botella de agua que sea de un material pues como el acero inoxidable, por ejemplo, y esa botella pues la podemos llevar en nuestra bolsa de deporte, en nuestro bolso, podemos llevarla siempre, y va a ser una sola botella, un ejemplo sencillo, ¿no? Pero pueden ser, en el día a día millones de cosas. Podemos ir hablando de esto más adelante. Pero como ves, la práctica de yoga nos invita a ser más sostenibles y a tener acciones en nuestro día a día que sean sostenibles con la naturaleza. Es muy común que las personas que practicamos yoga tendamos a elegir productos más ecológicos, productos de cercanía, optar por materiales que son sostenibles o que no están tratados con muchos químicos, a reducir el consumo, a reciclar, a reutilizar, que casi sería más importante el reutilizar. También a reducir el consumo de carne, que tiene un impacto sobre el medio ambiente. Todo esto nos lleva a vivir en mayor armonía dentro de nuestras posibilidades y, como decía antes, de la sociedad en la que vivimos, a vivir con más armonía con la tierra, ¿no? Que al final es nuestro hogar. El tener en cuenta de dónde viene lo que compramos, viene de la otra parte del mundo o se lo he comprado a una persona que produce aquí al lado y que por lo tanto no hay un transporte, un gasto de un combustible que va a contaminar, por ejemplo. Esto que compro está envuelto en un plástico y además en una caja y además ¿entendéis? Los packaging que ahora, ahora se cuida mucho según qué empresas y en otras, pues no, sigue siendo un problema. Por ejemplo, el plástico que envuelve a veces las cosas, que quizá no sean 100% necesario ese plástico, pero bueno, es un plástico que no sé si sabes, pero el plástico es un material que está hecho para durar cientos de años y sin embargo lo utilizamos mucho en el usar y tirar, ¿no? Entonces, el tener conciencia de esto nos va a ayudar a elegir de manera más sostenible. Pues que, por ejemplo, la ropa que llevemos no tenga tantos tóxicos, por ejemplo, blanqueadores con cloro, que tienen un impacto negativo en la naturaleza y que también esté producido de manera ética. El apoyar a empresas sostenibles, artesanos, empresas cercanas de nuestro entorno. Todo eso tiene una huella ecológica menor. Pero bueno, no solamente de ecología quiero hablar en este episodio. El estar más conectados con la naturaleza nos lleva a algo que a mí me encanta y que hago siempre que puedo, que es practicar al aire libre y dar clases al aire libre. A mí me encanta, hubo un momento en el que lo hacía muchísimo y lo disfrutaba como nada en mi profesión. El dar clases en la naturaleza, irnos incluso a la montaña. Hemos hecho senderismo y mezclado con yoga y con meditación y es una experiencia maravillosa. Pero bueno, puede ser en un parque, que también lo estuve haciendo mucho tiempo, en los parques de la ciudad de Murcia. Esa conexión de practicar al aire libre es maravillosa. Aunque ya te digo, sea solamente un parque en la ciudad, pero el hacer yoga en la naturaleza, donde nos sentimos en esa armonía ya mucho más, estamos inmersos, una experiencia inmersiva, por llamarlo de alguna manera. Ahí sintonizamos nuestra respiración con el entorno, sentimos la energía de la tierra porque la tienes debajo de tus pies, estás sentado encima, estás escuchando lo que llega a tus oídos, son cantos de pájaros, el ruido de agua, es el sonido del viento en las ramas de los árboles, entre las hojas, es una maravilla. Ahí estamos conectados con nuestra verdadera esencia. Decía antes, no somos de ladrillo, no somos de asfalto,
Somos de tierra, de agua, de aire, estamos hechos de los mismos elementos que el resto de la naturaleza. Así que practicar yoga en un entorno natural nos recuerda a dónde pertenecemos, nos ayuda a conectar mucho más fácilmente. Y además nos conecta también con otras formas de vida, con los árboles, con las plantas, con los animales que tenemos a nuestro alrededor. Meditar al aire libre es maravilloso, observamos la naturaleza, nos dejamos abstraer en ella, la utilizamos como objeto de nuestra meditación. Podemos utilizar los sentidos, me encanta esta práctica, la hago mucho con mis alumnos. En alguna ocasión nos hemos ido desde mi centro, o donde dábamos las clases, hemos ido a un sitio, tengo cerquita la huerta de Murcia y el río Segura, y nos hemos ido a la orillita del río a pasear, a escuchar los sonidos que hay en esa zona natural en la que no pasan coches, a tocar las plantas, los árboles, a dejar que nuestra mente se recree en los colores diferentes, que nuestro tacto se recree también en las diferentes texturas que podemos encontrar, a conectar al final con el entorno. Y es una experiencia muy enriquecedora. Es una experiencia que además nos sitúa en el mundo, nos da perspectiva de que somos una pequeña parte de algo mucho más grande y que formamos parte intrínseca de ello. Bueno, y como un poquito de cierre, entiendo, seguramente lo estarás pensando, que ser ecológico a veces es difícil en esta sociedad en la que estamos. No es fácil, porque no nos lo ponen fácil. A veces, como decía antes, simplemente ir a comprar algo que vaya envuelto en un plástico, también en una caja, luego por dentro en una bolsita de no sé qué. Entonces no es fácil a veces hacer elecciones sostenibles en nuestra compra diaria, por ejemplo. Pero bueno, sí que podemos ir despertando la conciencia sobre pequeñas acciones. Por ejemplo, pensar, ¿esto que voy a comprar realmente lo necesito? ¿Esto que voy a comprar es coherente con mi sentir, ¿no? Con esta conexión, con este ecologismo que siento? ¿Cómo puedo reducir mi impacto en el día a día? ¿Cómo puedo reutilizar esto? Que no sé si tirarlo o guardarlo. ¿Lo necesito realmente? Y bueno, tener en cuenta que si todos hacemos una pequeñita acción, como estas reflexiones, como a la hora de decidir, esas pequeñas acciones van a hacer que los efectos en general sean muy grandes y todos empezamos a hacer este cambio y el yoga nos invita a ello y hay millones de personas en el mundo practicando yoga. Vamos a generar un impacto realmente grande. Es un desafío, pero bueno, también es algo que nos va a llenar, mantener este compromiso con el planeta y eso creo que nos da la fuerza para ir buscando esas alternativas. Al final, cada pequeña acción cuenta. Cada acción, como decíamos en el episodio anterior, de verdad que te invito a que lo escuches si no lo escuchaste, cada acción tiene un efecto en el entorno. Hablábamos del karma yoga en este momento y también, por supuesto, para el planeta. Recordemos que el yoga nos invita a vivir con intención, a ser coherentes con lo que sentimos y pensamos y a actuar en armonía con el entorno, con las personas y con los seres con los que convivimos, de ese entorno del que al final formamos parte. Entonces el yoga nos invita a vivir en equilibrio con ello, con respeto al planeta y a las demás vidas que conviven con nosotros, honrando cada una y además honrando nuestra propia naturaleza. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Acabamos el episodio aquí, retomaremos este tema más adelante y me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en nuestro canal de Telegram o en nuestras redes sociales sobre este tema y que comentemos. Muchas gracias, sobre todo, por unirte a la escuela online en Yogate, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me vas a ayudar a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.